Imaginé un lugar donde el aire mismo parece hecho de agonía, donde cada respiración es un grito ahogado. Fue allí, en esa habitación, donde la pesadilla se desarrolló ante mis ojos. Primero vino la incredulidad, como si mis ojos se negaran a aceptar lo que veían. Entonces el miedo apareció, lento y viscoso, como veneno corriendo por mis venas. La curiosidad inicial se disolvió en puro terror, de repente, quedé paralizado, pero no por elección propia. El miedo se apoderó de mí con fuerza brutal, arrancándome incluso el deseo de gritar. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero el miedo las contenía, como si incluso llorar fuera un lujo prohibido. Entonces vi esa cara. O mejor dicho, lo que quedaba de él, dientes rotos, huesos expuestos, carne destrozada en pedazos que no deberían estar allí. ¿Y el miedo? Oh, este no tenía nombre. Era algo más allá de la comprensión humana, una fuerza que me atravesó como cuchillas, haciéndome sentir cada fibra de mi cuerpo desgarrándose. Cada costilla, cada tendón, cada nervio estirado hasta el límite. No era solo dolor, era la sensación de estar siendo destrozado vivo, como si mis entrañas fueran arrancadas una por una mientras giraba impotente en una rueda de sufrimiento. Y él se rió. Un demonio, satisfecho como siempre, riéndose mientras me veía aplastado, reducido a la nada. La mandíbula se partió en dos, la parte superior hacia atrás, la parte inferior hacia adelante, y sentí cada fragmento de hueso romperse dentro de mí. Déjame morir, rogué, pero la muerte no llegó. Solo una tortura, eterna e insoportable. Y entonces, las voces resonaron en mi mente. ¿Cuántas veces había ignorado las advertencias? ¿Cuántas oportunidades tuve de elegir otro camino? Las fiestas, los placeres fugaces, las elecciones egoístas, todo eso me trajo aquí. Y ahora, no había ningún arrepentimiento que pudiera borrar lo que estaba sucediendo. Bienvenidos a tocar el más allá. Hoy escucharemos a Reggie, un hombre que, en 2019, experimentó algo que pocos pueden describir. Separado de su esposa y sumergido en adicciones, fue llevado al infierno no una, sino 4 veces en una sola noche. Y lo que él trae es un testimonio que te sacudirá. Reggie, bienvenido. Que Dios te bendiga. Gracias, hermana Julia. Solo puedo decir una cosa, gracias. Es una bendición estar aquí. Qué alegría tenerte con nosotros. Alabado sea Dios. Vamos. Cuéntanos sobre tu vida, esta experiencia y lo que pasó. Con seguridad. Empezaré desde el principio. Nací y crecí en Fresno, California, tengo 46 años. Mi viaje espiritual comenzó desde que tengo uso de razón. Mi abuela, una mujer de fe inquebrantable, me llevaba a la iglesia desde pequeña. Aunque era un atleta, jugué fútbol, baloncesto y fui a la escuela secundaria cuando era un joven lleno de energía. Los recuerdos más fuertes que tengo son de los momentos en la iglesia. Mi abuela era una sierva dedicada de la Gran Betania de Dios y de Cristo, y nuestro pastor, el Elder Binalm, dirigía los servicios llenos del Espíritu Santo. Sentí algo poderoso allí, algo que no podía explicar. Pero entonces, a los 19 años, alguien me dijo, Sam, relájate. Cuando seas grande, ya no necesitarás ir a la iglesia. Ni a tus hijos, si los tienes. Serás libre. Y yo, arrogantemente, le respondí a mi abuela, abuela, cuando sea adulta ya no iré a la iglesia. No obligaré a mis hijos a ir. Nadie me obligará a hacer nada. Ella me miró con una seriedad que nunca he olvidado y dijo, si le das la espalda a Dios, te meterás en problemas. Y no entrarás al reino de los cielos. Irás al infierno. En ese momento pensé que era exagerado. Simplemente no quiero ir a la iglesia todo el tiempo, pensé. Pero hoy sé que el enemigo ya estaba trabajando en mí, a pesar de que era muy joven. La vida continuó. En la secundaria, a los 17 años, me uní al equipo de baloncesto y comencé a consumir drogas. Fue después de un partido, con los chicos mayores del equipo, que probé la marihuana por primera vez. Entre la música fuerte, las risas y el sentimiento de pertenencia, el diablo susurró, ahora eres mío. Y fue entonces cuando todo cambió. Mi madre siempre decía que la marihuana era la puerta de entrada a cosas peores y tenía razón. En la escuela secundaria, ya fumaba, bebía y salía de fiesta.
En 1999, estaba completamente perdido, sin darme cuenta de que cada calada, cada sorbo, me alejaba más de Dios. En el último año ya era alcohólico a tiempo completo. Me desperté a las 5:30 de la madrugada, corrí, entrené, levanté pesas, me duché y adivinen qué. Tan pronto como terminó, ya estaba liándose un porro. Iba directamente a la licorería, me sentaba afuera y fumaba. En Fresno en aquel entonces, si aparentabas tu edad, podías conseguir alcohol fácilmente. Y cuando el dueño de la tienda te conoció, entonces sí, fue una fiesta. Tenía acceso ilimitado y pensé que eso era libertad. Por fuera era un deportista ejemplar. En su interior, un adicto que se negaba a admitir la verdad. Me dije, me gusta beber, es lo que hace un joven. No entendí que la juventud debe ser un tiempo para buscar a Dios, para ver su luz desde temprana edad. Pero el enemigo ya tenía un plan para mí y caí directo en la trampa. Pasé la secundaria, me gradué, fui a un colegio comunitario para jugar baloncesto y fue entonces cuando todo se fue cuesta abajo para siempre. Los objetivos se volvieron más ambiciosos, pero también más sucios. La fornicación llegó a mi vida como una invitación que no podía rechazar y, sin darme cuenta, abrí la puerta a algo mucho peor. Un portal demoníaco se abrió de par en par y no tenía idea de lo que se avecinaba. En mi último año de secundaria, ya en la universidad, estaba completamente fuera de control. No podía concentrarme en mis estudios, vivía bajo anestesia, viendo solo lo que el enemigo quería que viera: baloncesto, fama, dinero, mujeres, coches, estatus. Prepárate, Gary, el mundo es tuyo, susurró la voz que me consumía. Creía firmemente que mi destino era ser un jugador de NBA, una estrella, un hombre exitoso. Pero todo era una ilusión, una trampa cuidadosamente tendida. El diablo me envolvió en una red tan densa que no veía salida. Habló con cazatalentos, usó gorras del equipo, vivió el sueño, hasta que se convirtió en una pesadilla. Me gradué, jugué semiprofesional y luego sucedió, me rompí el tobillo en 3 lugares. Se suponía que estaría en un campo de entrenamiento de NBA, pero el destino tenía otros planes. Cuando regresé de la lesión ya no era el mismo. Mi cuerpo no respondía. Mi confianza había desaparecido y la realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Esa lesión no fue solo física, fue el fin de todo lo que creía ser. El fracaso me aplastó. Soy un fracaso, me repetía día tras día. Los sueños, las aspiraciones, todo se vino abajo en un instante. ¿Y lo peor? El diablo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Quería verme destrozada, sin esperanza, sin rumbo. Llegué en el año 2000 sin saber qué hacer con mi vida. Sin trabajo, sin dirección, nada. Entonces, en un ataque de odio hacia el mundo que me había traicionado, decidí vengarme. Si la vida no me dio lo que quería, le quitaré lo que pueda. Empecé a vender drogas. No importaba el trabajo, no importaban las consecuencias, solo quería adormecer el dolor. Y realmente me quedé entumecido. Me convertí en un completo adicto: metanfetamina, marihuana, alcohol. Fue lo que me mantuvo en pie, o mejor dicho, lo que me impidió caer para siempre. Fue en esa época, alrededor de 1999, que conocí a la madre de mis hijos. Ella ya tenía una hija y cuando nos juntamos, la vida dio un giro aún más oscuro. Estaba tan lejos de Dios que ni siquiera me daba cuenta del abismo en el que había caído. Aún así, Él nunca me abandonó, aunque solo lo reconocí de un vistazo, como una figura distante. Nos casamos en 2004, tuvimos 3 hijos más y durante todo este tiempo se desató el infierno en nuestra casa. Era un caos diario, una guerra espiritual que no podía nombrar. Fue allí donde descubrí la brujería, la astrología, el tarot, cosas que ella trajo a nuestras vidas como si fueran inofensivas. No tenía idea del mal que estaba permitiendo que entrara en mi alma, mi hogar, mi futuro. No entendí que cada carta volteada, cada ritual, cada invocación abría heridas espirituales que nunca podría cerrar sola. Pero, incluso en medio del caos, hubo algo que me mantuvo humano: el amor por mis hijos. Los amaba con una intensidad que no podía explicar, porque, en verdad, nunca había aprendido a ser padre. Mi infancia había sido truncada demasiado pronto, y cuando tenía poco más de 20 años, todavía era un niño de 15 o 16 años emocionalmente.
Pero Dios, en su infinita gracia, me dio la fuerza para intentarlo. Y lo intenté, aunque no sabía cómo. Estuve con la madre de mis hijos durante 20 años, y si contara todo lo que pasó durante ese periodo, sería una historia aparte. 4 hijos después, llegamos al 2018. Mi hija mayor estaba a punto de graduarse de la secundaria y tomé una decisión: era hora de separarnos, de seguir adelante. No pude soportarlo más. Estaba exhausta, agotada, muerta por dentro. El demonio del suicidio me perseguía, susurrándome al oído día y noche. Habíamos pasado por todo, incluso por la falta de un techo sobre nuestras cabezas. Y, en uno de los momentos más bajos, cuando la desesperanza parecía ganar, no pertenecía. Una mujer que, en el fondo, sabía que no era para mí, pero la soledad era un veneno más fuerte que la razón. Ella me ofreció un techo, un lugar donde hundirme aún más, y acepté. Porque, en ese momento, cualquier puerto me parecía mejor que el mar embravecido que era mi vida. Las Vegas brillaba con sus luces falsas, prometiendo el olvido. Y me aferré a él como un náufrago a una tabla podrida. Bebí hasta perder la noción del tiempo, olí hasta que ya no pude saborear la sangre en mi garganta, y cuando terminó la noche, me desperté con el peso del mundo en mi pecho, como si cada error que cometí se hubiera materializado en piedras. Pero la peor parte no fue la resaca física, fue saber que estaba cavando mi propia tumba y que, de alguna manera, estaba disfrutando de la oscuridad. Fue en ese momento cuando el demonio de la autodestrucción se convirtió en mi más fiel compañero. Me susurró que no merecía nada más que eso, que mis hijos estarían mejor sin mí, que la vida que llevaba era el único final posible para alguien tan destrozado. Y yo creí cada palabra. Porque cuando estás en el fondo, hasta las mentiras más crueles suenan como verdades absolutas. Pero entonces, en medio del caos, algo sucedió. No fue un gran milagro, no fue una voz del cielo, fue un rayo de lucidez, tan frágil como una cerilla encendida en medio de una tormenta. Estaba sentado en el suelo de una habitación de motel barato, con las paredes manchadas con cosas que preferiría no saber, y por primera vez en meses me pregunté: ¿qué pasa si ya no quiero esto? No era esperanza. Era solo una pregunta. Una pequeña grieta en la armadura de la desesperación. Y fue suficiente. Porque en ese momento recordé a mi hija caminando por ese escenario, con el orgullo en sus ojos cuando me vio entre el público. Recordé las noches que la acuné para que se durmiera, las promesas que le hice cuando era pequeña, aunque sabía que tal vez no podría cumplirlas. Y algo dentro de mí se rebeló. No contra la adicción, no contra el dolor, sino contra la idea de que no tenía derecho a intentarlo. Entonces, con las manos temblando y el alma hecha jirones, cogí el teléfono. Llamé a un número que había guardado durante años pero que nunca tuve el valor de marcar. Era de un hombre que había conocido en un grupo de apoyo, uno de esos que te miran y no apartan la mirada, incluso cuando estás en tu peor momento. Respondió al tercer timbrazo. Necesito ayuda, fue todo lo que pude decir. Y, por primera vez en mucho tiempo, no era mentira. No tenía nada que ver conmigo y mucho menos con el tipo de personas con las que debería involucrarme. Pero me involucré. Y los vínculos espirituales comenzaron allí, en el pecado, en la fornicación, mientras yo todavía me hundía cada vez más en mi dependencia. ¿Y ella? Una alcohólica furiosa, una mujer que vivía en el mismo atolladero de libertinaje que yo. Cuando dos demonios se encuentran, el caos no es una posibilidad, es una certeza. Y eso es exactamente lo que pasó. Al principio, parecía que las cosas podrían funcionar. Tenía una casa digna, un trabajo estable, una vida que, a los ojos de cualquiera, parecía sólida. Pero la realidad fue otra. Detrás de esa fachada, las facturas se acumulaban, las deudas crecían y yo, cegado por mi propia miseria, no notaba nada. Hasta que un día, sin previo aviso, todo se derrumbó. La hipoteca está retrasada, las facturas vencen, la casa se pierde, el trabajo se acaba. Y de repente, ella me miró con esos ojos desesperados, como si yo tuviera las respuestas. Como si yo fuera la solución. Pero no lo estaba. Solo quería escapar. Huir de ese agujero, de ese peso, de esa conexión que me sujetaba como una cadena oxidada. Porque eso es lo que sucede cuando cedes al pecado, te vuelves uno con él, con la persona, con la destrucción.
Y yo no lo sabía. O mejor dicho, lo sabía, pero no quería verlo. Porque la ignorancia, en este caso, no fue una bendición, sino una maldición. Fue entonces cuando me aferré a lo que conocía, el camino. En 2004, obtuve mi licencia de camionero y en ese momento, con el mundo derrumbándose a mi alrededor, era lo único que tenía sentido. Vamos, dije. Cogimos el diésel y desaparecimos. Y eso es lo que hicimos. Nos subimos a ese camión y nos fuimos, como si la distancia pudiera borrar nuestros errores, como si el movimiento pudiera salvarnos. Pero el camino es implacable. Trabajé para una empresa, pero no duró mucho. Porque al volante no era solo un conductor, era un hombre en guerra. Una guerra contra la abstinencia, contra la necesidad de adormecer el dolor, contra la voz que me decía que parara. Y no me detuve. Bebí todos los días. Todo. No fue solo un sorbo aquí, una cerveza allá, fue una rutina de autodestrucción. ¿Mi bebida favorita? Old English 800. Compré una caja, llené el congelador del camión y comencé el día como si fuera normal, un porro, un trago de vodka, a veces un poco de cocaína o metanfetamina si la tenía. Y luego, con la mente nublada y el cuerpo temblando, conduje. Durante horas. Durante días. Como si el alcohol y las drogas fueran combustible suficiente para mantenerme despierto, alerta, vivo. Esto duró 3, 4 meses. Hasta que Dios decidió que ya era suficiente. Sucedió en una estación de pesaje. Llegué tarde, con resaca y negligente. No pesé el camión. Cuando el oficial se acercó, el olor a marihuana todavía flotaba en el aire, la había fumado horas antes. Pero el olor no mentía. Insistió. Registraron el camión. No encontró nada más que 2 latas de cerveza vacías en la parte trasera de la cabaña. Pero fue suficiente. Una infracción por beber, otra por sobrepeso. Y, por supuesto, la empresa me despidió de inmediato. Pero la vida no se detiene. Y yo tampoco. Conseguí otro trabajo, esta vez con el dueño de un camión, un operador independiente. Era como yo, un alcohólico, un adicto a la cocaína, un hombre que vivía al límite. Genial, pensé. Al menos no me sentiré solo. Porque cuando 2 pecios se encuentran, la lógica es que se apoyan mutuamente. Pero no funciona así. La disfunción no se puede curar con más disfunción. Simplemente se multiplica. Trabajé con él durante 4 semanas. Hasta que el camión se averió en medio de la carretera camino a Oregón. La transmisión falló, el motor empezó a temblar y yo, en medio de esa confusión mecánica, sentí que la desesperación me consumía. No había cocaína. No había metanfetamina. Solo una caja de Old English 800 y 1,5 galones de vodka. Y necesitaba algo más fuerte. Necesitaba un escape. Pero el camión seguía temblando y el camino no me daba tregua. Fue entonces cuando cometí el error. Había un hueco en la carretera, un espacio por donde los policías solían cruzar al otro lado. Decidí arriesgarme. Voy a cortarlo aquí mismo, pensé, antes de que el camión se detenga definitivamente. El problema es que no calculé la distancia. Había otro camión detrás de mí, a unos 200 metros de distancia, pero cuando giré el volante, estaba allí, frenando fuerte, con humo saliendo de las llantas. Lo vi. Vi el blanco de sus ojos, la expresión de sorpresa. Logró detenerse a tiempo, pero por poco. Por muy poco. Y en ese instante algo en mí se rompió. No hubo gritos. No hubo malas palabras. El conductor simplemente se detuvo, salió del camión y esperó. Estaba tan asustado como yo. Pero lo sabía, ese podría haber sido el final. El fin de todo. Llegamos a un punto de parada. Y yo, una grieta de luz en lo alto, como si el techo de esa cueva fuera una boca entreabierta hacia el cielo. Pero no era el cielo. Era algo más denso, más pesado, como si el aire estuviera hecho de plomo. Y luego lo vi. No fue un sueño. No fue un engaño. Era real, tan real como el sudor frío que corría por mi espalda, tan real como el sabor del metal en mi boca. En la pared frente a mí,
piedras negras comenzaron a moverse. No como si algo los empujara, sino como si ellos mismos estuvieran vivos, palpitando, respirando. Y entonces, entre ellos, cayó una sombra. No era una cifra. No era un hombre. Era algo que tenía la forma de un hombre, pero se retorcía como humo atrapado en un frasco, como si su cuerpo estuviera hecho de 1000 brazos tratando de escapar de su interior. Los ojos, si eran ojos, eran 2 agujeros negros, vacíos, pero me veían. Y cuando esos agujeros se cerraron sobre mí, lo supe. Sabía que no era la primera vez que me miraba. Una voz resonó dentro de mi cabeza, no con palabras, sino con sensaciones. Fue como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y apretado mi corazón hasta hacerlo sangrar. Ya eres mía, dijo. Siempre lo has sido. Y supe que era verdad. Porque en ese momento lo recordé. Recordé todas las veces que me miré al espejo y no reconocí el rostro que me devolvía la mirada. Recordé las noches en las que me despertaba gritando pero sin voz. Recordé esa sensación de caer, caer, caer y nunca llegar al fondo. Intenté moverme. Intenté gritar. Pero mi cuerpo no respondió. Era como si estuviera atrapado en cemento fresco, hundiéndome lentamente a medida que la cosa se acercaba. Y entonces, de la nada, una luz. No la luz de la cueva, eso era diferente. Hacía calor. Estaba vivo. Y venía detrás de mí. No podía girar la cabeza, pero lo sentí. Sentí como si alguien hubiera encendido un fuego en medio de la oscuridad, y su calidez me envolvió como un abrazo. La sombra retrocedió. No huyó, retrocedió, como un animal acorralado, mientras los agujeros negros se estrechaban hasta convertirse en fisuras de puro odio. Y luego, una voz. No en mi cabeza. Dentro de mí. No le perteneces. Era como si alguien me hubiera arrancado una máscara que ni siquiera sabía que llevaba puesta. De repente, respiré. En verdad. Como si, por primera vez en años, mis pulmones se hubieran llenado de aire limpio. Y con ese aliento vino el recuerdo, no de un lugar, no de un rostro, sino de algo más grande. Algo que había olvidado. La sombra siseó. Un sonido que no era sonido, pero que hizo temblar mis huesos. Él volverá, dijo. Y la próxima vez no habrá luz. Y entonces, me desperté. Estaba de nuevo en el suelo del garaje, con el olor a moho y gasolina llenando mis fosas nasales. Todo mi cuerpo temblaba y mi camisa estaba empapada de sudor. Pero no fue solo sudor. Fue un alivio. Porque por primera vez en años supe que no estaba sola. Mi tío gritó desde la casa, «Oye, ¿estás vivo ahí dentro o qué?» Me levanté tambaleándome y me miré las manos. Estaban sucias, marcadas, pero mías. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió, no como un cristal, sino como una cadena. Una cadena que ni siquiera sabía me estaba frenando. No sabía qué hacer. No sabía a dónde ir. Pero por primera vez quería saberlo. Por primera vez quise pelear. Y así fue como, esa noche, en un garaje sucio de Fresno, comencé a regresar. No todos a la vez. No de repente. Pero comencé. Porque cuando tocas fondo, solo hay 2 caminos, hundirte definitivamente o empezar a cavar hacia arriba. Y elegí cavar. Sangre seca y astillas de hueso mezcladas con mi propia saliva. No había suficiente aire para gritar, solo un ronco ahogo que me desgarró la garganta como si fuera papel de lija. Cada intento de moverse era una traición, las espinas de piedra no solo cortaban, sino que crecían. Como si sintieran mi desesperación, se alargaron, se retorcieron, cavando más profundamente en las heridas ya abiertas. No eran rocas. Eran dientes. Dientes de algo que nunca debería tener boca. Y entonces lo vi. No es una cara, no exactamente. Era más como una ausencia de forma, un vacío donde deberían estar los rasgos, pero con ojos que no parpadeaban, porque no eran ojos. Eran agujeros que absorbían la luz que los rodeaba, como si la oscuridad misma fuera un ser vivo. Él no se movió. No era necesario. Su presencia era un peso que aplastaba mi pecho, una presión que hacía que mis costillas crujieran como ramitas secas. Sabía,
sin que nadie me lo dijera, que ese era el dueño del lugar. El dueño del silencio que vino después de los gritos. Él no habló. No era necesario. Sus palabras fueron el olor a carne podrida pegada a mi lengua, el sabor a ceniza quemada en el fondo de mi garganta. Ya lo sabías, fue lo que dijo. Siempre supiste que este era tu lugar. Simplemente fingiste que no era así. Y era verdad. Recordé todas las veces que ignoré la voz que susurraba en el fondo de mi mente, la que me decía que me detuviera antes de hundirme más. Recordé las noches en que elegí la aguja en lugar de la oración, la desesperación en lugar de la esperanza, el vacío en lugar del arrepentimiento. Cada elección había sido un ladrillo en la pared que ahora me atrapaba allí. ¿Y lo peor? Sabía que podría haber cambiado. Pero no he cambiado. El vacío se inclinó sobre mí y de repente vi, no con los ojos, sino con algo más profundo, algo que dolía más que las heridas. Vi toda mi vida desarrollarse como una película que no quería ver. Cada mentira que dije, cada persona a la que lastimé, cada vez que le di la espalda a lo que era correcto. Y lo más terrible fue que, en el fondo, me gustó. Me gustaba la oscuridad, el dolor, la sensación de estar perdido. Porque era más fácil que enfrentar la luz. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió, no la cadena, esta vez no. Fue el último trozo de orgullo, la última excusa. Y en medio de ese infierno, en medio del dolor que parecía no tener fin, lo sentí. No fue alivio. No fue paz. Era algo más simple, más crudo, era la verdad. Yo no pertenecía allí. No porque mereciera algo mejor, no lo hice. Sino porque él todavía estaba allí. En algún lugar. Aunque no podía verlo, aunque su presencia parecía tan lejana como una estrella muerta, él estaba. Y si lo era, todavía tenía una opción. Incluso allí, en el fondo, todavía podía elegir. Y por primera vez en años, elegí gritar. No con la boca, ya no existía. Grité con lo que quedaba de mí, con el último suspiro de un alma que se negaba a aceptar que ese era el final. Grité con la desesperación de quien sabe que no queda nada que perder. Y luego, luz. No la luz tenue y distante que había visto antes. No. Era una luz que ardía, que atravesaba la oscuridad como una espada. Y con ello llegó el sonido. Ni los gritos, ni los lamentos. Llegó una voz. No una voz que hablaba, sino una voz que existía, como si el aire mismo hubiera empezado a cantar. Aún eres mía. Y de repente, las rocas dejaron de moverse. El vacío retrocedió. Y supe, no con mi mente, sino con algo más profundo, algo que nunca antes había tocado, que ese no era el lugar al que pertenecía. Aún no. Pero el sabor de la sangre todavía ardía en mi boca. El hierro y la podredumbre se mezclaban como si la oscuridad misma se hubiera filtrado en mis venas. ¿Cómo podría sentir eso? ¿Cómo podría saborear lo que no tenía forma, lo que no pertenecía a este mundo? Y, sin embargo, allí estaba, espesa, asfixiante, como si cada piedra de este lugar hubiera sido sumergida en veneno y forzada a tragarse. Me arrastré hacia la luz. No había elección. Era como si algo dentro de mí, algo que no reconociera, me empujara hacia adelante, incluso cuando el resto de mi ser gritaba para salir corriendo. Y entonces, en medio del caos, surgió un único recuerdo, claro como un grito: Jesús me ayudó. No fue una oración. No fue una petición. Era un hecho, grabado en mi alma como un hierro. Jesús me ayudó. Y en ese instante, como si una mano invisible me hubiera sacado de esa pesadilla, estaba en el suelo. El piso real. El suelo de mi vida. Grité. Luché. Mis manos se agitaban en el aire como si todavía estuvieran intentando alejar lo que ya no estaba allí. Mi tío estaba encima de mí, con los ojos muy abiertos y la voz ronca por el pánico. Para, muchacho. Sostenía un tubo, tal vez un trozo de tubería, como si fuera a golpearme, pero no había ira en su rostro. Fue terror. El mismo terror que me consumió. No sabía dónde estaba. No sabía quién estaba allí. Todo lo que sabía era que me había despertado golpeando el vacío y que el vacío había respondido. Me acurruqué en posición fetal.
Las lágrimas brotaron como una represa rompiéndose, calientes e interminables. Mi tío se arrodilló a mi lado, su voz apagada por la confusión. ¿Qué te pasa, chico? ¿Qué diablos pasó? Pero no pude responder. Las palabras murieron en mi garganta, ahogadas por el miedo. Él tampoco insistió. Ambos sabíamos que algunas cosas no se podían decir en voz alta. De camino al trabajo, el silencio era un muro entre nosotros. Normalmente nos reíamos, escuchábamos música, intercambiábamos historias. Pero esa mañana la radio estaba apagada. El aire estaba pesado como plomo. Miré por la ventana, con los dedos agarrados al asiento del coche, tratando de convencerme de que había sido un sueño. Una horrible pesadilla, pero solo un sueño. Pero todavía tenía el sabor de la sangre en la lengua. Y el miedo, el miedo no era algo que se olvida. Esa noche oré. No con palabras bonitas, no con fe serena. Ora con manos temblorosas y voz entrecortada: Dios, por favor no me dejes volver allí. No quiero ir. No puedo soportarlo. Creía, no, lo sabía, que este lugar era real. Y que si volviera, no habría vuelta atrás. Entonces hice lo que haría cualquier hombre asustado: bebí. Bebí hasta que la botella estuvo vacía, hasta que el mundo dio vueltas, hasta que el recuerdo comenzó a disolverse en niebla. Hoy no soñaré, me prometí. Hoy voy a dormir como un muerto. Y dormí. Dormí como si el alcohol fuera un escudo, como si el olvido fuera una armadura. Pero el sueño no fue misericordioso. Me desperté con el frío cortando mis huesos. La calefacción estaba encendida y una luz naranja parpadeaba cerca de mi cara. Estaba envuelto en una sudadera con capucha, con la capucha puesta sobre mi cabeza, tratando de esconderme del mundo. Gracias, Jesús, murmuré, aliviado de volver a la realidad. Gracias por dejarme dormir. Y entonces, como si el universo mismo hubiera escuchado mi gratitud y hubiera decidido castigarme por ello, mis ojos se abrieron. La luz no era la calefacción. Era algo vivo y palpitante, rojo, naranja, amarillo, como si alguien hubiera encendido un fuego dentro de una herida abierta. Y yo estaba dentro de ella. No en un sueño. No en una pesadilla. Pero dentro algo que se retorcía, que respiraba, que me envolvía. Era carne. No como el mío, no como el de ningún ser vivo que haya visto jamás. Era carne cruda, con venas gruesas serpenteando a través de ella, como si estuviera atrapado en el vientre de un monstruo no nacido. Mi cabeza estaba sumergida en esa bola de tejido vivo, pero mi cuerpo, mis brazos, mis piernas, estaba afuera, flotando en una sustancia gelatinosa que me estrujaba, que me aplastaba. Podía sentir mis huesos romperse. No fue dolor. Fue presión. Una fuerza tan intensa que hacía que el peso de un coche pareciera un soplo. Mis dedos temblaron, mis costillas crujieron y supe, con una certeza que no provenía de mi mente sino de mis entrañas, que si esto continuaba, quedaría reducida a la nada. Pero lo peor no fue el dolor. Lo peor fue el lugar. No estaba oscuro. Eso fue lo que me desorientó. El infierno que conocía era oscuridad, era silencio, era vacío. Pero aquí, las paredes pulsaban con luces demoníacas, azules eléctricos, rojos sangrientos, verdes enfermizos, que parpadeaban en patrones que mis ojos no podían seguir. Y la música. Ah, la música. No fue un sonido. Fue una presencia. Una vibración que atravesó mi cráneo, que hizo que mis dientes rechinaran, que me hizo querer arrancarme las orejas solo para detenerlo. Cerré los ojos. Pero la oscuridad no llegó. Las luces seguían allí, quemándome los párpados, como si hubieran atravesado mi carne y se hubieran alojado directamente en mi cerebro. Fue entonces cuando me acordé de Galvatron. Esa maldita atracción del parque de diversiones. Ese cilindro giratorio, con el hombre en el centro, el rostro pálido, los ojos vacíos, la música demasiado pesada para ser real. Tenía 8 años cuando me subí. Mi madre me arrastró lejos, riéndose, diciendo que sería divertido. Pero en el momento en que las puertas se cerraron y el vehículo empezó a girar, supe que había cometido un error. El mundo se volvió borroso, la gravedad me empujaba en todas direcciones, y el hombre en el centro, no se movía.
Él miró. Y algo andaba mal con él. Algo que, incluso de niño, reconocía como incorrecto. Vomité. Lloré. Le grité a mi madre que me sacara de allí. Y juré, que nunca volvería a acercarme a eso. Pero allí, en ese lugar, estaba de nuevo en Galvatron. Solo peor. Porque no era un juguete. No fue una ilusión. Fue real. Y yo estaba girando, con los brazos extendidos y los pies colgando en el vacío, mientras la música se hacía cada vez más fuerte, cada vez más hambrienta. Odiaba los juguetes que giraban. Odiaba la sensación de perder el control, de no saber dónde estaba arriba o abajo. Odiaba los mareos, las náuseas, la forma en que el mundo parecía disolverse en el caos. Y ahora, aquí, estaba atrapada en una pesadilla giratoria. Cerré los ojos de nuevo. Pero las luces no se detuvieron. La música no se detuvo. Y entonces, como si algo hubiera sentido mi resistencia, la presión aumentó. La bola de carne a mi alrededor se contrajo y sentí que algo se rompía dentro de mí, no un hueso, ni un músculo, sino algo más profundo. Algo que no debería tocarse. Y entonces fue cuando lo supe, este no era un lugar al que había ido. Era un lugar al que me habían llamado. Era a carne podrida y metal oxidado, un olor que no pertenecía a este mundo. Y entonces, cuando el demonio volvió a tirar de la palanca, todo empezó de nuevo. No hubo alivio. No hubo pausa. Solo la certeza de que nunca terminaría. Mis huesos se rompieron y se reformaron en un ciclo interminable, como si el tiempo mismo se hubiera inclinado para torturarme. Cada vez que la roca cóncava se detenía, sentía que mis dientes se realineaban con mis encías. Mi piel volvía a unirse a mi cara, mis dedos se enderezaban, solo para volver a romperse al instante siguiente. El demonio se rió, una risa gutural que resonó entre las estaciones de tortura, como si cada uno de nuestros gritos fuera combustible para su diversión. Y luego, en medio de esa agonía, me di cuenta de algo peor, no estábamos solos. Había cientos, no, miles, de esas estructuras colgantes esparcidas por el oscuro horizonte, cada una con su propio demonio, cada una con sus propias víctimas. Algunos gritaron. Otros ya no tenían voz. Algunos intentaron luchar, pero sus cuerpos estaban pegados a la roca como insectos en ámbar. ¿Y lo peor de todo? Sabían que nunca terminaría. Que cada segundo de dolor era solo el preludio del siguiente. El demonio que me torturaba se detuvo por un momento, como si sintiera crecer mi desesperación. Se acercó, su aliento apestaba a azufre y descomposición, y susurró algo que no debía ser escuchado por oídos humanos. No fueron palabras. Fue una promesa. Una frase. Recordarás esto cuando despiertes, dijo, y supe que no estaba hablando del infierno. Estaba hablando de la tierra. Porque de repente estaba de vuelta. Mis ojos se abrieron en la oscuridad de mi habitación, el sudor frío pegando mi camisa a mi piel. Mi corazón latía como si quisiera escapar de mi pecho. Todavía sentía el sabor del vómito en la boca, todavía escuchaba el eco de la música distorsionada. Todavía sentía la presión de la roca aplastándome. Pero lo peor fue el silencio. Silencio absoluto, roto solo por el sonido de mi propio jadeo. No estaba muerto. Aún no. Pero algo dentro de mí había muerto esa noche. Y lo que quedó marcado. Porque ahora sabía la verdad, el infierno no era un lugar al que ir. Era un lugar donde te arrastraban, hacia atrás, una y otra vez, hasta que no quedaba nada que romper. Un abismo entre mis dedos y los suyos. Extendió la mano, con los ojos vacíos y la boca abierta en un grito que nunca salió. Sáquenme de aquí, fue lo que leí en sus labios, pero no hubo ningún sonido. Solo el eco de un lamento que se perdió en el viento negro de esa calle interminable. Quería gritarle en respuesta. Quería decir que lo sentía, que no lo sabía, que ahora lo entendía. Pero mi voz había sido arrancada junto con todo lo demás, junto con la ilusión de que el tiempo todavía me pertenecía. Cada paso adelante era un peso, como si mis pies se hundieran en cemento fresco. Y entonces, de repente, desapareció. No como una persona que se aleja, sino como una imagen que se disuelve en la pantalla de una película antigua, dejando solo el rastro de una pregunta: ¿me reconoció?
La luz al final de la calle parpadeaba, débil pero insistente. Era como un faro en medio de una tormenta y supe, sin saber cómo, que era mi única salida. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, algo me hizo retroceder. Ni una mano, ni un demonio, ni una cadena. Era peor, era el recuerdo. El recuerdo de cada elección. Cada vez que le dije mañana adiós, cada vez que cambié la verdad por risas de borracho, cada vez que le di la espalda a quienes me necesitaban. Toda la calle parecía respirar estos recuerdos, y cada puerta, cada ventana, cada sombra susurraba, lo sabías. Siempre lo supiste. Y entonces, como si el aire mismo se hubiera vuelto líquido, lo vi. Vi lo que pasó con los que se detuvieron. Vi al sacerdote que, en vida, había vendido indulgencias a los ricos e ignorado a los pobres. Ahora tenía las manos atadas con cadenas de oro que lo arrastraban hacia abajo. Mientras las voces de los niños gritaban, ¿dónde estaba tu misericordia? Vi a la monja que por miedo había permanecido en silencio ante la injusticia. Ahora tenía la boca cosida con hilo de plata y sus ojos lloraban lágrimas que se convertían en espinas. Vi al hombre de negocios que había pisado cabezas para escalar. Ahora sus piernas eran de vidrio y cada paso lo hacía temblar hasta convertirse en pedazos. No estaban allí por casualidad. Cada uno tenía un lugar, un departamento, como una perfecta máquina de castigo. No fue fuego. No fue azufre. Fue peor, fue una eternidad de conocimiento. Saber que tuviste la oportunidad. Saber que elegiste mal. Saber que, al final, el infierno no fue un castigo de Dios, sino el resultado de toda una vida de no. La niña seguía gritando. Por favor, visítame. Por favor, ayúdame. Su voz era el filo de una navaja que atravesaba el silencio. Quería parar. Quería volver. Pero algo dentro de mí, algo que ya no era yo, me empujó hacia adelante. Y entonces, como un sueño que se hace añicos al despertar, la calle empezó a temblar. Las paredes se convirtieron en humo, las voces se convirtieron en zumbidos distantes y yo estaba de regreso. De regreso a mi habitación. De vuelta al sudor frío, al corazón latiendo como un tambor de guerra, a las manos temblorosas que palpaban la sábana como si pudiera decirme que era real. Pero lo sabía. Sabía que no era un sueño. Sabía que, en algún lugar, en ese preciso momento, la chica seguía gritando mi nombre. Sabía que mi padre todavía estaba extendiendo la mano, sin esperanza. Sabía que si cerraba los ojos, podría volver allí. Y fue entonces cuando entendí. El infierno no era un lugar al que ir. Era un lugar al que lo llevabas. Dentro de ti. En tus elecciones. En tus arrepentimientos. En lo que enterraste tan profundamente que ni la muerte podrá desenterrarlo. ¿Y la peor parte? No hace falta morir para visitarlo. Solo cierra los ojos. Y no había nada que pudiera hacer. Nada que pudiera salvarlo. Las sombras lo arrastraron y sus gritos se mezclaron con los míos. Sam, por favor ayúdame. Pero mis manos estaban vacías, mi corazón estaba paralizado. Lo arrastraron al abismo, y lo único que quedó fueron ecos de desesperación, como si el aire mismo contuviera el recuerdo de esa agonía. Luego, de repente, silencio. Y me desperté. Era el jueves por la noche. Mi cuerpo temblaba, la cama estaba empapada de sudor y la realidad se hacía añicos como cristal bajo mis pies. Regie, no hay palabras para describir lo que vi. No hay ninguna explicación que haga justicia a eso. Pero una cosa sé, es real. Lo que amas aquí lo despreciarás allá. Lo que ignoras ahora, el infierno te lo frotará en la cara por toda la eternidad. Y no creas que es un juego. No es una metáfora. No es un cuento para asustar a los niños. Es un contrato firmado con la sangre de vuestra indiferencia. Los demonios ya te están asignados incluso antes de que llegues allí. Conocen tu nombre, tus miedos, tus pecados. Y cuando llegue el momento, no pedirán permiso. He estado allí. 4 sobredosis. 4 veces la muerte me alcanzó, y 4 veces Dios me la arrebató. Pero el infierno no es un lugar para segundas oportunidades. Es el final del camino. Y si estás escuchando esto ahora, si todavía respiras, todavía hay tiempo. Pero no esperes. No digas mañana.
Puede que mañana no llegue. El diablo no os avisa cuando viene a quitar lo que es suyo. Y él siempre viene. Así que ahora mismo, estés donde estés, cierra los ojos. No para ver el infierno, sino para encontrarnos con aquel que lo conquistó. Jesús no debería haberme salvado. No lo merecía. Pero lo hizo. Y si lo hizo por mí, lo hará por ti. Porque su amor no tiene límites. Su perdón no tiene fin. Y su salvación es ahora. No lo dejes para más tarde. No lo dejes hasta que sea demasiado tarde. Hoy es el día. Hoy es tu oportunidad. Entrega tu vida. Entrega tus dolores, tus adicciones, tus mentiras. Entrega todo. Porque Él está esperando. Y Él no se dará por vencido contigo. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por cada alma que escucha esto ahora. Te damos gracias por cada corazón roto que finalmente encuentra esperanza. Papá, tócalos. Rompe las cadenas. Derribar las paredes. Que el Espíritu Santo invada vuestros hogares, vuestros corazones, vuestras mentes. Que sientan tu amor, tu misericordia, tu paz, la que el mundo no puede dar. Y destruimos, en el nombre de Jesús, toda obra del enemigo. Rompemos cada maldición, cada hechizo, cada mentira que el diablo ha plantado. Rompemos el orgullo, la rebelión, la ceguera espiritual. Que la sangre de Jesús lave, purifique y restaure. Padre, hoy te alabamos. Hoy te exaltamos. Porque solo tú eres digno. Solo tú tienes el poder. Y solo en tu nombre hay salvación. Aleluya. 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 No seré el próximo. Y tú tampoco tienes por qué serlo.